vamos a presentar al ingeniero José de Joselma. Él viene de la Universidad Autónoma de Xochimilco, es ingeniero forestal, con maestría en filosofía. Nos viene a hablar sobre un tema muy bonito, que a veces nosotros no conocemos o hemos oído, pero no conocemos. Él, a su vez, es investigador, profesor del Laboratorio de Fauna Silvestre de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Xochimilco. Entonces, ya con una trayectoria de más de 30 años de trabajo en la universidad. Entonces, viene a hablar sobre la arosticina y la onomatopeya de los nombres de las aves en agua. Buenas tardes. Debo agradecer a los maestros de esta Rectoría, Carlos Juárez, el hecho de que me hayan realizado la invitación para participar en este seminario dedicado al maestro Martín Campo, en el marco de la conmemoración que se protege como aniversario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obviamente esta invitación para mí pues, es una distinción y es un gran honor tener la oportunidad de platicar con ustedes pues este tema del nombre de las aves. Indudablemente que debo de también dar una explicación que se vuelve también autobiográfica, en el sentido de que si bien el maestro Rafael Martínez Campo no fue mi maestro, yo no estudié en la Universidad de Xochimilco, el maestro con que me tocó formarme en aquellos años mozos, hace 30 años, él era compañero del maestro Carlos Juárez, eran compañeros de generación, habían tenido como maestro a Rafael Martínez Campo. Yo fui su ayudante en el laboratorio durante un par de años y empezamos a trabajar lo relacionado a la isla de Guadalupe, lo relacionado a Chaco Cercado, ahí en San Luis Potosí. Pero por azares del destino y desgraciadamente el maestro Narciso Vidal Maldonado, el cual lleva su nombre el laboratorio que él fundó ahí en la División de Ciencias Forestales, falleció al año siguiente de que yo salí, él falleció en el 84. Y la convocatoria se abrió varias veces, participaron 12 personas y no había alguien que pasara el examen. Y por razones del destino yo no me enteré cuando murió el maestro. Yo vivía refundido en las montañas de la Sierra Tarahumara, no quería salir de allá, era muy feliz, no había gente, no había autos, o sea, yo me sentía bien. Y cuando regreso me encuentro con esa desagradable noticia. Y entonces los maestros que habían sido también los que me alentaban para seguir estudiando me dijeron, bueno, pues está la plaza del maestro y tú fuiste su ayudante, así es que te toca. Yo le dije, ay Dios mío, pero ¿cómo? Si dentro de mi diario, de lo que yo tenía imaginado, nunca había jurado ser maestro, y menos de los chamungueros. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Preséntate, tú preséntate y trabaja. Si no te gusta, pues puedes renunciar. Y presenté el examen, afortunadamente lo pasé, y en eso han transcurrido ya 3 décadas. Y lo primero que hicimos fue pues, hacer un recuento de los pendientes del maestro, y uno de los pendientes del maestro era lo relacionado con la isla de Guadalupe. Y empezamos a trabajar de tal manera que después de 25 años de gestión, investigación, discusiones, grupos de trabajo, pues se logró ya la recreación de las cabras en la isla de Guadalupe, y entonces la isla está empezando, ¿verdad?, su restauración en términos de los procesos naturales. Entonces después de 25 años se cumplió una fase, pero había otra fase del maestro que era la parte relacionada con la etnofauna. Yo decía, bueno, ¿y eso qué es? En aquellos tiempos decía, ¿y eso qué es? ¿Qué hay que hacer? Y entonces es una cuestión más compleja de tal sentido que puede llegarse a considerar ontológica, o sea, muy propia del ser
y entonces algo que tiene que estar relacionado con el pensamiento, la forma en cómo construir las ideas, cómo construir el lenguaje, cómo lo comunica, y además se vuelve una forma de vida. Muchas de esas formas que existen en el pensamiento, y que los podemos catalogar, esas formas de pensamiento en diferentes categorías, pues son evasivas, o sea, es muy difícil que las podamos comprender. Y ahí se quedó ese tema del maestro. Yo dije, pues que vengan otros, ahora sí mejores que yo, para que hagan gala de sus habilidades y entonces puedan indagar sobre esos asuntos. Y un día, encaramado allá en el Descucingo, allá en el cerro de los Baños de Nezahualcóyotl, allá en Texcoco, viendo el paisaje, ¿verdad?, del horizonte hacia el poniente, pues todo el lago, el espejo, la ciudad, me asaltó una pregunta. ¿Qué tan cierta puede ser la frase tan trillada, tan repetida, tan conocida del hastío de que los americanos no conocían las vacas y los caballos antes de la llegada de los españoles? Pues sí, es tan clásica que debe ser cierta. Pero yo dije, voy a indagar, quiero conocer los detalles de ese asunto, y entonces voy a tratar de comprender mejor esa frase, qué sentido tiene. Muy evasivo el conocimiento, o sea, uno lee el texto, lo puede leer 20 veces, y no le dice nada y empieza otra vez. Hasta que después de una década puede construir una explicación en el sentido opuesto de la frase, esa frase clásica. Y dije, ¿y ahora cómo voy a poder dar una explicación con un sustento teórico y metodológico? Dije, ya. Yo que cuando terminé de estudiar la licenciatura como ustedes, yo cuando terminé de estudiar dije, yo ya no quiero volver más a estudiar. Es algo muy difícil, es algo muy feo, es algo que uno tiene que estar ahí leyendo. No, o sea, yo me desesperaba, ¿no? Pero bueno, finalmente lo hice, pero dije, ahora voy a tener que regresar, después de 25 años de la licenciatura, voy a tener que buscar formación teórica y metodológica en estos aspectos de lo social, del lenguaje, del pensamiento. Y dije, ¿y eso dónde lo venden o dónde lo dan? ¿Quién lo hace? Y entonces me dio una tarea de buscar en dónde. Llego aquí a la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces me dicen, sí, maestro, sus proyectos están muy bonitos, bienvenido. Dije, pero oye, yo quiero una parte de formación teórica metodológica. Me dice, no se preocupe, va a tener 8 seminarios dedicados a eso. Y entonces fue como empecé a construir. Después de un año de haber iniciado ese posgrado, le presento los avances a mi asesor. Me dice, pero el Códice Florentino tiene una versión en náhuatl. Dije, sí, pero eso a mí no me interesa. Yo con mi versión en castellano, yo resuelvo mi conflicto sin ningún problema de la manera. Pero hay una versión en náhuatl que no me interesa. Lo que quiero darle a entender es que usted tiene que ponerse a estudiar náhuatl. Y otra vez no puede ser. No. Y entonces le dije, maestro, pero es que yo no sé náhuatl, al principio no sé nada, y además no sé ni dónde se toman aquí los cursos de náhuatl. En 1980, cuando regresamos de una expedición de la isla de Guadalupe con el maestro Narciso Vidal, tuvimos la oportunidad de cruzar a San Diego, y entonces hay un periódico todos los días la Universidad de California ofertaba cursos de náhuatl y de maya en los años 80, y cuando yo vi ese pedacito del periódico ahí, yo me emocioné así de, pero ¿cómo en California están impartiendo cursos de náhuatl y de maya? Y regreso, y entonces me pongo a buscar cursos. No di posteriormente por ahí la Iberoamericana, impartía un curso de náhuatl clásico, y ya me presenté, me dijeron, maestro, bienvenido, creemos que puede haber más personas como ustedes. Si se juntan 8 personas, se abre el curso de náhuatl, y si no, pues no lo vamos a abrir.
vamos a dar un periodo de un mes. Me llaman, maestro, nos da mucha pena, cumplió el mes, solamente hubo 3 aspirantes a curso, no se impartió. Entonces es algo muy difícil. Entonces cuando llego aquí, con el maestro me dice, tienes que estudiar de estudiar, no sé. Y entonces me mandan a históricas con el maestro Castillo Farreras, ya me presento, le presento mi dilema, mi disyuntiva y me dice, bueno, está bien, aceptó como su alumno de Oriente. Muy mal traductor, o sea, pésimo traductor, muy feo. Siempre me corregía, me cachaba mis traducciones. Debo de confesar que es un idioma muy raro, muy complicado, muy difícil, porque uno debe tener perfectamente las reglas y luego además ya es un idioma muerto, ese que quedó escrito en el siglo XVI, ya es un idioma muerto, ya no existe. Entonces terminé con él, me dice, bueno, pues te deseo muy buena suerte y vete a estudiar. Entonces llegué a filológicas con la doctora Karen y la doctora Mercedes. Tomé 4 cursos de náhuatl con ellos y aprendí un poco para resolver mi dilema de investigación que estaba realizando, una investigación a los caballos y a las vacas. Pero luego ya en ratos de ocio me puse a trabajar la parte de las aves. Yo dije, bueno, pues vamos a entrar un poco al asunto de las aves y me tomó un poco de tiempo trabajar. Entonces, esa es, digamos, un poco la historia de cómo llego a esta parte del náhuatl, las maneras de nombrar y digamos, los nombres que se les podría llamar naturales que tienen las aves en diferentes regiones de México, ya que en el siglo XVI se conoce que el náhuatl pues, era el idioma franco, o sea, se hablaba prácticamente en toda la parte, por lo menos mesoamericana, junto con otros idiomas, y entonces, bueno, recuperar esa memoria o tratar de recrear cómo eran las maneras de nombrar, es encontrar un poco de sentido a su forma de percibir las cosas. Y he de confesar que empatar el pensamiento occidental con el pensamiento mesoamericano es una cosa pues incompatible, o sea, no es fácil empatar esas formas de pensar, ya que cada sistema de pensamiento tiene sus propios elementos, sus propias estructuras, sus relaciones, componentes, y resulta muy difícil. Y es preferible casi darle la vuelta y decir, no, pues es que yo sea solamente pensamiento mágico y religioso, y de ahí se acaba todo el asunto. Se estigmatiza así casi como un dogma, y entonces ya le huimos, no hay más, no hay que estudiar el idioma. Entonces, para iniciar el tema yo tuve que pues, agarrar al Bernardino de Sahagún y buscarle, y entonces llegó a ese famoso libro, el libro número 11, que su título es muy significativo porque dice, este capítulo es Selva y Vergel del idioma. Ese es el primer título que le da. O sea, si del idioma náhuatl, ya en su versión, digamos, corriente, es un poco complicado, pues este capítulo es más complicado porque es Selva y Vergel de la lengua, del idioma. Es mucho más complicado, mucho más elaborado, mucho más compuesto. Y he llegado a pensar de que eso fue una marca, una señal que dejó Sahagún para llamar muy particularmente la atención sobre esa forma muy especial de lenguaje que existe, y particularmente toda la salida en el libro 11. Sahagún, desde que viene a América, ¿verdad?, viene aprendiendo náhuatl con un niño, toda su vida la dedica a aprender el náhuatl, y la parte más elaborada de su trabajo la realiza ya casi a los 90 años, o sea que dedicó buena parte de su vida a hacer ese trabajo. Obviamente, él se vio involucrado en esa disputa de los franciscanos con el clero secular y el clero regular, al grado de que
el rey tiene que hacer un edicto, ¿verdad?, donde prohíbe la obra de Sagún. Y por ahí alguien se lo lleva y permanece por ahí, después de 3 siglos vuelve a aparecer. Entonces ese documento se vuelve así como una joya, por todo lo que contiene, por la forma de pensar, y también nos deja pues un mundo de trabajo. Sagún, su obra completa, tiene una traducción directamente del náhuatl al inglés. No hay una obra que trabaje completamente la traducción del náhuatl al castellano. Todo lo que está, hay 2 ediciones de la versión castellana de Sagún. La más reciente, realizada por el maestro López Austin, es, digamos, la más completa. La otra tiene un poco de deficiencias que trataron de ser subsanadas, y la parte de la columna en náhuatl se está esperando que alguien llegue de los que están estudiando náhuatl ahora en la actualidad aquí, pues tienen una gran tarea ahí enfrente, tomar a Sagún y apartar esa parte de columna en náhuatl y entonces empezar a trabajarla, porque no existe un trabajo como ese. O sea, tenemos tareas pendientes. Y entonces yo dije, bueno, y ese tamaño son las tareas que me decía mi maestro que había que estudiar en gnosología. Pues es imposible. O sea, se requieren mentes frescas, mentes jóvenes, entusiastas para que puedan construir eso. Entonces lo que yo pude construir, bueno, fue tratar de revisar el contenido, y vemos que esa traducción, esa versión en castellano de Sagún, es una versión muy libre, muy libre. O sea, no es nada fiel a la parte que está en náhuatl, de ahí viene la necesidad de trabajar en esa parte. La estructura no de todo el libro, sino solamente las partes de ese libro que hablan en náhuatl. Y entonces esta estructura nos plantea la duda de si esa estructura tiene en esencia la forma en cómo los americanos concebían el ordenamiento de esos grupos de la fauna, o bien puede ser una estructura mezclada, híbrida, del pensamiento que tenía Sagún europeo, y de ahí surge esta nueva clasificación, este orden que le da, o bien es un orden, y yo me atrevo a pensar que es un orden ecléctico, o sea, junta parte de lo que era meramente mesoamericano e integra unas partes de la forma de ordenar de los europeos. Entonces, en el capítulo, donde el párrafo, ¿verdad?, en el primer párrafo donde habla de las aves de pluma rica, y la pluma rica es, decíamos, en el taller que presentamos la sesión anterior, pues es la pluma fina, o sea, son los extremos de las plumas, no es la pluma completa, y esa pluma se cortaba en una tablita de ahuehuete de Taxodium bucronatum, y se iba seleccionando para a partir de ahí hacer los diseños, y entonces hacer pinturas, verdaderos cuadros de pintura, utilizando solamente materiales como la pluma de las aves. Y se mencionan 13 especies, de las cuales pues ninguna refleja que haya sido la interpretación humana de lo que canta el ave, de lo que cantan las aves. Pero viene una tercera columna en donde yo digo que es una interpretación mía, de que dentro de este primer capítulo sí hay 2 especies conocidas como de pluma fina que tienen una forma de haber sido nombradas escuchando su canto. Los vamos a ver. Luego vienen los papagayos y los cinzones. Los papagayos, pues obviamente son los nombres que damos europeos a aquellas aves procedentes de Oceanía, y es un nombre de allá, de esa cultura, pero esta parte de los cinzones pues ya es un nombre náhuatl. Entonces ahí se juntan las 2 maneras de nombrar.
dice son 21 especies, de las cuales 3 son claramente explícitas. O sea, Sagún dice, y les llaman así porque la gente escucha que el ave dice así de esta manera. Entonces, por lo tanto, al ave se le da el nombre de lo que está diciendo. Eso es la onomatopeya. Luego dice otro párrafo, las aves que viven o tienen alguna conversación con el agua. Y luego esa palabra las aves conversan con el agua. Bueno, ¿cómo hablan? Si habla el agua y hablan las aves, o las nubes le hablan a las aves, o las aves invocan a las nubes. Y así como que dentro del mundo mágico, como que las aves sí llaman, ¿verdad? Y los sapos y todo, conversan con el agua, y la llaman y dicen, bueno, están muy locos, no sé, tomaban toloache, comían, qué hacían, ¿no? Pero de esas maneras, ¿verdad? De esas formas de decir las cosas, bueno, tienen algo que está ahí. ¿Qué es lo que debemos realmente? El método etnográfico es precisamente ese, o sea, encontrarle ese sentido real que tiene esa palabra. ¿Sí? Y es ahí entonces cuando se habla de un horizonte nuevo. Cuando uno empieza a comprender las raíces, el sentido de las palabras, se abre otro horizonte, así como cualquier idioma que aprende uno es increíble. Yo abrir el náhuatl y entonces estoy abriendo otro mundo, otro universo que todavía no logro entender, o sea, se va avanzando. Y hay que profundizar sobre eso. Aquí hay 5 aves, ¿verdad?, que son explícitas en el sentido de que se llaman así porque las cantan. Yo propongo 2 interpretaciones. Luego las aves de rapiña, se refiere al grupo de las aves que son depredadoras diurnas. Son 27 las que mencionan, una onomatopeya, y yo propongo 2 pueden ser onomatopeyas. Aves de diversas maneras, menciona 18, de las cuales 5 son onomatopéicas. Las codornices menciona solo 3, sabiendo que tenemos muchas codornices, pero menciona solo 3. Ninguna onomatopeya, pero yo digo que sí hay una, o sea, el nombre genérico de las codornices en náhuatl puede ser una onomatopeya. Luego viene de las que cantan bien, 5 con una onomatopeya. Gallos y gallinas de la tierra, 3. Esos gallos y gallinas de la tierra se refiere al guajolote, al buey xolotl, que yo soy el más grande de los xolotl, porque luego hay otro tlacaxolotl, hay una caxolotl, hay un omexolotl, hay semixolotl, o sea, hay un grupo, un corpus así de xolotls, y aparecen en todas partes en diferentes categorías, y hay que estudiar más esa raíz del xolotl. Entonces solamente aparecen 3. Pero luego hay un capítulo tercero, termina el capítulo segundo y luego es un capítulo tercero. Y se refiere a las aves que siempre están en el agua, o sea, que es permanente. No solo conversan con ella, ¿sí?, sino que siempre están en el agua, siempre. Viven, anidan, se reproducen, nadan y siempre están ahí. ¿Por qué hacen esta separación de ese grupo? Esa es una pregunta que además la ponen en un capítulo totalmente aparte, dedicada al agua. Y aunque todas estas 12 especies que se presentan aquí, todas ellas aparecen en este capítulo, en este párrafo. ¿Por qué sentido de duplicar esa información o ampliar un poco y dar un poquito de información adicional sobre eso? Y preguntando, hay que indagar las razones que tuvo Sagún o las razones que tuvieron los informantes para haber hecho esta separación de este grupo de 2 exclusivamente. Y pudiéramos encontrar que pueden ser algunas especies míticas, o quizá porque para ellos eran de mayor relevancia, y sobre eso pues no puedo decirles gran cosa. Entonces, Sagún menciona 136 nombres, de los cuales 15 son explícitamente de nomenclatura onomatopeica,
Yo propongo que 7 de esas 136 no las integró según de esa manera, pero tienen su forma de nombrar en la onomatopeya, de tal manera que digamos que ustedes también hacen un poco la contribución que yo hago en la presentación de este trabajo. Entonces, en total son 22, serían 22 de las 136, encontramos que un 16% de las maneras de nombrar ese mundo de las aves conocidas por ellos, pues es escuchando lo que dicen las aves de ellas mismas, o sea, un porcentaje pues un poco alto, ¿verdad? Un poco alto, o sea, de tal manera que el sentido se vuelve también, el sentido del oído se vuelve un elemento importante para la nomenclatura, para la memoria. Entonces, digamos, es ya la parte metodológica, lo que dicen los resultados, y pues nada más vamos a ver algunas. Debo de decir que la buena parte de la información, bueno, tuve que construir las raíces de los nombres y también finalmente tuve que apoyarme con los trabajos del maestro Martín del Campo y finalmente las imágenes, conseguir las imágenes de lo que vamos a presentar, pues también fue un poco difícil. Desde luego aquí está los ayudantes del maestro, ¿verdad?, que me hicieron favor de presentarme algunas imágenes que son las que vamos a ver en este caso. Y Ayocuan, o sea, esta primera columna es lo que dice Sagún, o sea, son así, mensajes muy claros, dice, vive en la montaña, o sea, vive en la montaña, o sea, no eres un ave del lago, no eres un ave de los cañaverales, es todo negro. Dice, pero la mitad de la pluma, ¿verdad?, es blanca y la otra mitad es negro. Entonces, y cuando lo vemos aquí vamos a encontrar que este casículos, que es, digamos, la interpretación a partir de estos datos, pudiera ser esta, pero no coincide. La pluma de la cola no es mitad blanca y mitad negra, ¿sí? Es toda negra o toda amarilla. Entonces esta aproximación a la taxonomía contemporánea puede ser no verídica, es una aproximación. Y ahora, si nos vamos a la parte de cómo canta, él canta Ayocuan, Ayocuan. Y Casículos Melamíferos no canta tampoco de esa manera. De tal manera que tenemos pendiente todavía esta interpretación, si esta interpretación es fiel o no. Tenemos que estudiar más detalladamente estas características, encontrar el ejemplar para entonces hacer la interpretación. Y si todavía existen poblaciones por ahí libres, en el lago, en el campo, por la montaña, pues hay que ir y tratar de grabar, ¿no? Entonces todavía poner el sonido, poner el oído, escuchar ese sonido que producen, todavía se vuelve un elemento que puede seguir enriqueciendo más la reconstrucción de esos saberes. La que sigue. El otro, ¿verdad? Dice, todas las aves se acompañan de ella. Esta es del agua. Todas se acompañan de ella. Toda bermeja. Y el pico amarillo. O sea, el bermejo es, digamos, el color rojo. Y tiene su pico amarillo. Pero vemos que también la descripción no coincide en su totalidad. Pero si han escuchado graznar a los flamingos y grita Ayocuan, no, ¿verdad? No. Entonces también es otro elemento que tenemos allá, hay que seguir estudiando más, ¿verdad? ¿Qué ave? Toda bermeja. Ahora, pues sí existe aquí en el lago de Texcoco, o existió, ¿verdad? Hay crónicas que hablan del principio XVI, de que había, está desde la época, al yacimiento de fósiles que están ahí en Tocuila, pues allá está el flamenco, pero bueno, cómo canta, o cierta época del año canta de esa manera, o en el cortejo canta, hay que estudiar un poco más para ver si esta propuesta puede ser lo que dice, ¿verdad? Lo que dice, pues come calabaza.
Es lo que quiere decir Ayotwa. De las montañas, fíjense, dice es un ave de las montañas, canta diciendo por vocales a la puesta y a la salida del sol, come peces. ¿Sí? Y entonces, en la medida que dice de las montañas, y si aceptamos que sea esta especie, donde el maestro Rafael Martín del Campo dice que a esta denominan así allá en Catemaco, pero aquí se vive en las montañas, entonces hay que discernir, ¿verdad? Hay que analizar si lo dice así, come peces, pues obviamente come peces, o sea, allá hay ciertos elementos que apuntan hacia allá, ¿verdad? Puede ser una interpretación cierta, ¿verdad? Y es todo lo que dice Sagún, no dice más para identificar esta ave, ¿verdad? Tecusintón. Y entonces, lo he escuchado y por más que ando en el campo, ¿verdad? No da otra seña, ni es pequeño, ni es grande, ni que nada, o sea, nada. Entonces la única seña, ¿verdad? Nos dejó esta, pero eso es en agua. Entonces hay que tratar de ir al campo y entonces escucharle a ver quién es. Y ahí está esa interrogación, ¿verdad? Esperamos que un día, ¿verdad? Llegue y me diga, Ixma Tlatotol. Dice este es de las montañas del Mar del Sur, o sea, ya es parte de Guerrero. Ave del saludo, porque ellos, ¿verdad? Cuando se encuentran por allá, dicen compadre, pero no dicen ni en qué idioma, si es en náhuatl, si es en, pues en aquellos que se hablan allá en el sur. ¿Sí? Y todo lo que nos dice, ¿verdad? Dice, todo es un cuerpo ceniciento. Un cuerpo ceniciento puede ser así como un poco azul claro, o un poco azul grisáceo, o un poco gris oscuro. No da más señas, no da tamaño, no da nada, es todo lo que dice. Y entonces, pues hay que ver en qué idioma lo escribió, porque parece ser que no es nada, entonces hay que escuchar qué es lo que está diciendo la palabra. Apicuialos. Dice como los de Castilla, o sea que ya lo conoce, o sea, él ya lo conoce. Es una como golondrina de Castilla, hacen sus casitas de tierra y además les llaman golondrinas o aviones. Entonces ya se va uno a una guía de aves de allá de Europa y entonces busca avión y fácilmente aparece la imagen, ¿verdad? O sea, no, pero el nombre viene, esta es una de las propuestas que yo hago, de que Apicuí viene el agua, viene esta parte de Apicuí y así es cuando hace la golondrina. Están ahí brechadas, ahí en su nido, y entonces dicen de esa manera. Y ya cuando si uno lo trata de interpretar en aguas, esta primera sería el agua y luego el toma el agua, o sea, le agarra. Pero bueno, la interpretación sí es muy correcta, o sea, es fácil, es sencilla. Y la otra, ¿verdad? Que se llama Quihuitzcat. Igual la golondrina y el segundo rústica, también las migratorias, llegan estacionalmente aquí. Cuando uno las escucha, ¿verdad? Se sentir y están siempre así muy emitiendo esa primera raíz. Tolcomoctli o Anteponazcli. Como de un gallo de Castilla, o sea, el gallo que decía la maestra Graciela, ¿verdad? Es el gallo de gallos, más o menos es de ese tamaño, tiene la cabeza negra, todas sus plumas son algo amarillo. Luego dice, se le llama Tolcomoctli por su voz gruesa que retumba, o sea, es una voz. Sí. O Ateponazcli porque de lejos parece que se atañe ese instrumento de percusiones, ¿verdad? Que
se usa para los bailes, para los areitos, para las guerras. Entonces dicen que la gente cuando estaba en el lago y escuchaba estas maneras de producir este sonido del lago decían que ya viene. Es una señal de las lluvias, de que ya vienen, de que ya están cerca, de que empiezan a... Entonces ahí aparece ya una seña de lo que es la segunda parte del título de la conferencia, que era la auspicina, o sea, cómo el hombre empieza a ver las aves, a escucharlas, ciertos sonidos, ciertos cantos, y entonces de ahí empieza a notar que las aves empiezan a desarrollar comportamientos que señalan ciertos cambios en el clima, en el tiempo. Esta interpretación o esta introducción así que fuera de esta manera, pues la cabeza pareciera ser que es negro, pero el resto de las plumas ya no empatan. Entonces, bueno, habría que indagar un poco más, ¿no?, sobre este asunto y ver esa parte mística asociada a la especie. Y el Huijin, porque canta, ¿verdad? Así dice Huijin. Pico colorado, junto a la cabeza y adelante negro y redondo. Y entonces también esta parte, ¿verdad?, pareciera que fuera esta, pero también no nos coincide el pico colorado en la parte pegada a la cabeza y en la parte del extremo redondo. Entonces tenemos que seguir, ¿sí? Y ya cuando uno va al campo y busca cómo les llaman a estos animalitos ahí en el campo, pues son los chichicuilotes, tienen otro nombre, de tal manera que esta segunda descripción, espalda, alas y cola, color de la colonia, colores leonados que les llaman, pues pareciera ser, pero la parte del pico no es, y además el chichicuilote tiene otras maneras diferentes, ¿no? De tal manera que esas imágenes que estamos viendo no son, yo no estoy del todo satisfecho con ellas, ¿no? Acharalacti, y ahí nos dice, ¿verdad? Su canto es, ya nos dice por dónde viene la Acharalacti. Es del tamaño de una cerceta, no vive en agua salada, solo en agua dulce, rara, pero fuera del tamaño no da otra seña de cómo es, dónde está, qué hace, dónde vive. Y pues no, hay que ir al campo y entonces andar allá muchos días. Pero piden uno mucho los zancudos, ¿verdad? El lago está lleno de zancudos, ¿verdad? Va uno caminando en el pasto y si uno va hablando, ¿verdad? Abre uno la boca, tiene que escupir los moscos, ¿no? Espantoso, ¿verdad? Horrible entrar en esta parte del lago. El Huactin, bueno, ahí dice malagüero, ¿verdad? Pues algo malo trae esa ave, porque dice, porque canta oac. Ahora dice, es pato, y es el tamaño de un gallo. Bien, y luego aquí aparece ya la interpretación, puede ser el Ticora, porque efectivamente cuando uno dice el perro de aguas, ¿verdad?, que es migratorio, esa garza dice guac. Pero fuera de eso, hay una disyuntiva en cómo diferenciar un pato de una garza. En la actualidad son muy diferentes, pero hay opiniones, me contaba el maestro Carlos Juárez, de que en Xochimilco él ha hablado con muchas personas y a esta garza no le dicen garza, es un pato gris, así como el pico largo. Entonces esas formas de diferenciación parecieran ser muy simples, pero cuando uno va allá, pues la gente no parecen ser tan simples. Si nosotros interpretamos literalmente que es un pato, pues entonces esta ya es una garza y por lo tanto ya no puede ser la interpretación más aceptada. El Acachichitli.
y canta así, ¿verdad? Y ahí vamos otra vez a circular, ¿verdad? Redondeando y quien hace así. Y de su canto se toma la señal que ya quería amanecer, ¿sí? Porque antes que amanezca un poco ya empieza a cantar, o sea, ya está dando señas del nuevo día, del alma. Y pues, es probable que sea este, ¿verdad? Este por su ojo rojo, ¿verdad? Es muy distintivo. Los totli, es todo lo que dice, ¿verdad? Dice que todos estos, ¿verdad? En todos estos nombres aparece la raíz totli, o totli. Y dice, bueno, el totli es el gavilán, nada más. Y entonces va uno a los gavilanes europeos y puede encontrar lo más parecido a aquel gavilán europeo, pues es este falco mexicano. Y el totli, no sé si han escuchado el falco esparvelius cuando anda cazando. Para se estabiliza en el vuelo, aletea y entonces y hay otra versión que hace el clot. Esta es una propuesta que yo hago, puesto que no es específica, no es explícita en ninguna de las dos versiones, ni en castellano ni en náhuatl, de que esta pudiera ser también una nomenclatura onomatopéyica. El Eka Chichinqui. Aquí vienen sus nombres, o sea, dice, tiene también estos nombres: Neculiqui, Eka Chichinqui, Zenoski, Leutón. O sea, tiene que estar relacionado con el viento. Con el viento es, cuando empiezan a cantar estas aves es porque el viento empieza a llegar. Parecido a las Merrejón de España, y entonces como las Merrejón es algo parecido a esto. Zenoski, que quiere decir el que llama la helada, o llama hielo. Llama hielo, entonces cuando empiezan ya los primeros nortes, ¿verdad? Que llega el viento del norte, cuando empieza el descenso de la temperatura, es cuando este empieza a cantar de esta manera. O Teteletón, esta T es el tle del fuego, y la T duplicada o replicada es que es más frío o más caliente. Y para nosotros el hielo es frío, pero en realidad quema las cosas, quema las plantas. Entonces pudiera ser de que este fuera el equivalente, ¿verdad? Este de Cachichinqui, que se llama el falco esparvelius. Es manchado de bermejo y negro como el cernícalo, o sea, manchado de bermejo, ahí vemos las manchas bermejas, y unas manchas negras como los cernícalos. Entonces esta sí es muy certera la descripción. Este también es muy bonito, este nombre, Ayacashli. Dice la sonaja, ave de color leonado, ¿cómo es? Y canta como suenan las sonajas, guajitos, ¿verdad? Que perforan, los limpian, les ponen piedras de hormiguero y entonces un bastoncito, y entonces se ponen para instrumentos de percusión, también para la música. Y así dice, ¿verdad? Dice chacachar, chiquitín, chacachar, y entonces por eso le ponen el Ayacashli, porque suena así como si estuvieran escuchando un instrumento, ¿verdad? De percusión para producir música. Y pues aquí en la parte de la cuenca, sobre todo la parte más seca hacia Teotihuacán, pues es muy frecuente ver entre los matorrales de acacias y de nopales, o sea, sí es muy común todavía. Tachitohuia, el siguiente, ¿quién es? Verde redonda. Es una verde redonda, verde, porque tenemos todos los chilos, ¿verdad? Son los epidona, que son verdes olivos, o sea, tenemos como unas 50 especies en la actualidad que pueden ser estos, y de las montañas pues también se vuelve puede ser que no sea una especie, puede ser que sea un conjunto completo de especies, pero ahí dice, y canta diciendo, ¿verdad? Tachitohuia, ¿y dónde está? ¿No?
no lo veo, no lo ubico. La que sigue. El tapal Katsotzonki. Dice como una lechuza. Bueno, la lechuza es la imagen de los europeos. Y también se le llama, ¿verdad? En náhuatl se le llama chichli. Y también dice, es el mismo nombre que se le da para un ave que se llama chicuaque. Entonces escuchamos las lechuzas, el grito alba, el más común de las lechuzas, pues puede ser que haga así como el chitli, el graznido es un graznido fuerte, retumbador, pero esa es una propuesta que yo hago, no tengo imagen porque no estoy totalmente convencido de que eso sea, hay que seguir escuchando las aves para ver qué es lo que nos dicen. La Tlacuicicicli, ese me gusta mucho, ¿verdad? Porque es uno de los trogloditas, dice parecido al anterior, pero no es a la imagen anterior que estamos viendo en la presentación. Ese se refiere al anterior, a la secuencia que mantiene en el texto del Códice Florentino, pero es un poco diferente. En el canto tiene su costumbre de cantar antes de amanecer los papancos y en las paredes dice ya amanece, o sea, él hace su traducción. Y esto es el saltaparedes, el más común de los saltaparedes, ¿verdad? Una vez pequeña, más o menos así. Muy bonito, muy bonito. Siempre van a dar la sí. Entonces tengo que escucharlos cómo hablan en náhuatl, ¿no? Para poder interpretar esos sonidos como correctamente. Y el cocoti, la tórtola, y es todo lo que dice, ¿verdad? Luego dice, llama cocoti porque cuando canta dice coco. ¿Sí? Entonces es una de las versiones que hace la coquita, ¿verdad? La carrafela, esa ahí no hay piedra, a veces. Muy tiernas esas clientas, ¿verdad? Dice solamente la codorniz, dice codorniz y no da más datos. Pero luego encontramos ahí en el mismo códice, lo encontramos solín escrito así con Z, anoso y solis, con esta C cedilla, ¿verdad? Que tiene no necesariamente una C, sino es una C cedilla, entonces se presenta solis. Ya cuando lo vemos al latinizado, entonces le quitan esta cedilla a la C y entonces nos queda soli. Y soli o solim es cuando canta el macho de la codorniz. De tal manera que el que escribe la guía de la educación de aves de México le da un nombre, le dice la cotoy. O sea, el que escribió ese libro escucha que cantan, pero no dice solim, él escucha que dice cotoy. Y ahí le llaman la codorniz cotoy. Pero este nombre, ¿verdad?, tiene su raíz en el náhuatl de solim. Y no es más que el canto del macho de la codorniz, ahí lo pueden ver. Y la clásica codorniz, ¿no?, de acá del valle. La paloma torcaz, él dice que es la paloma torcaz de allá de Europa, no bebe agua hasta en la tarde. Y es muy frecuente ver que por las tardes, donde hay lagunas, donde hay cuerpos de agua, hasta en los ríos de aguas negras en la actualidad, llegan las enmaderas magruras a tomar agua, siempre en las tardes, grandes grupos. Y dice, ¿verdad? Dice, llora y dice, uy, no, Entonces, también de ahí ese huilo, pues deriva del nombre de huilota. Y luego de ahí del nombre de huilota deriva un verbo también, que se llama el verbo huiloa, donde dice vamos todos juntos, o sea, todos juntos con el verbo huiloa. También muy fácil de interpretar por el canto, por la forma en que lo dice.
Los tlacoches, dice, esto es una ave canora, porque canta, ¿verdad? Tlacoch, tararí, tararé, pero además, ¿verdad? Viene aquí ya un asunto y dice, cuando vienen ya las lluvias, se va a quitar el calor, entonces cuando canta de esa manera. No todo el tiempo canta de esa manera. Y entonces pues tenemos el más clásico, el Burguerostre, que es el más común aquí, pero tenemos pues una familia completa de tlacoches, ¿verdad? Aquí en las regiones más áridas hacia el norte y en las zonas más secas de la selva también vamos a encontrar los tlacoches. Y su nombre, ¿verdad?, viene de la manera en cómo canta, y no tanto es el tiempo, ¿qué quiere decir que tlacoche? Dice, pues muy claro el izquierdo, y el coche es el verbo dormir, entonces es como un izquierdo dormidito ahí, sino que dicen que es la forma en cómo el ave canta para llamar a la lluvia, o dar señales que ya viene la lluvia. Bueno, así de esa manera terminamos las interpretaciones de las 26 que aparecen ahí en el códice, y luego viene otro conjunto de interpretaciones onomatopéyicas en español. El mosquerito tengo frío, que tiene que hacer esto, y así escucha a la gente, mosquerito tengo frío. Y así ando en el campo y escucha, tengo frío. Igual ¿verdad? El ticú, se va uno en el campo y uno caminando, ticú. Es la forma en cómo cantan el ave. Este es muy bonito, ¿verdad? La gota con chile, porque le escuchan que canta así. Entonces la gente escucha y dice, gorda con chile. Entonces bueno, se refleja mucho esa sensibilidad del humano en lo que escucha, ¿verdad? El caracá, ¿verdad? Cuando alguien se le arrima, entonces voy para atrás. ¿Nunca lo han visto? Entonces de ahí le viene su nombre de caracá por el sonido que produce al estar expresándose. Este titibirrín lo escuchan en español, ¿verdad? O hasta en otros dialectos, en otros idiomas de Oaxaca también lo escuchan, que dice así algo muy parecido a esto. El tapaflaminos, cuerporrín, así, cuerporrín, así está en la guía, dice el cuerporrín, y uno lo escucha así, y así está en la noche, allá escuchan cuerporrín, pero luego busqué en la guía y dice, pero también un inglés escucha el mismo canto de esta ave, ¿sí? Entonces cada quien escuchamos cosas diferentes, ¿no? De acuerdo a nuestro estado de ánimo, no sé, pero algo influye, ¿no? Bueno, luego viene el madrugador, que no está aquí, pero el madrugador es un tiránido, ¿verdad? Que siempre está ahí a las copas más altas de los árboles. Madrugador. Y empieza muy temprano, a las 5 de la mañana, ya está arriba. Madrugador. Y le responde el otro, sí madrugué, pero no me levanté. Sí madrugué, pero no me levanté. Escucha uno de cosas allá cuando uno va en el campo y se pone a hablar con las personas y dice, ¿qué expresa? Bueno, de tal manera que es, digamos, los avances que he logrado, como pueden ver, las descripciones que haces algunos son lo suficientemente amplias y detalladas para hacer una interpretación, pero obviamente lo que subyace en todas estas interpretaciones de este estudio es el lenguaje, o sea, la esencia, digamos, del humano, de cómo nos comunicamos, qué escuchamos que nos dicen las aves en sus cantos, y desde luego viene ahí la otra parte de
de la piscina. Y entonces buscamos las fuentes de la piscina de cómo adivinar o cómo escuchar los mensajes que les dan los dioses a los humanos sobre su porvenir, y nos damos cuenta que es un asunto también universal. En todas las culturas, en todos los tiempos, siempre ha habido esos adivinos. Y muchos, o la gran mayoría, han definido o usar a las aves, pero nunca me había expresado el por qué, hasta que un día me encontré con un libro medieval del siglo XII que se llama el libro del Zohar, meramente cabalístico. Y entonces ahí dice que los dioses, casi todos los dioses de todos los humanos en todas las regiones del país, pueden transmitirle sus designios a los humanos cuando el humano está durmiendo. Y si tiene un sueño tranquilo, apacible, entonces puede escuchar con claridad esos designios de los dioses. Pero si el humano no tiene sueños tranquilos, sueños apacibles, pues nunca va a poder escuchar esos designios de los dioses. Por eso los pitagóricos desde aquel tiempo decían: si quieren escuchar lo que les dicen los dioses, deben de estar comiendo, deben de dejar comer elementos que les produzcan flatulencias, ¿sí? Y entonces no deben de comer frijoles, no deben de comer garbanzos, no deben de comer habas, porque eso distorsiona, o sea, no permite. Dice, y los pitagóricos ya andaban alucinando en esas cosas, pues sí, porque Pitágoras era así, ¿verdad? Muy aficionado a escuchar voces, escuchar las cosas que les decían, ¿no? Entonces, el libro del Zohar del siglo XII dice que las aves son los animales predilectos por las personas que se dedican a hacer los oráculos, porque las aves son de los cielos, y el profesor de los cielos está volando, están más cerca de Dios. Entonces, por esa razón, Dios les da los designios a ellas, y entonces son las aves las que pueden llevar a los humanos esos mensajes. Y por eso la piscina se vuelve un tema pues general, universal en toda la historia del humano. Claro, a partir de 200 años para acá, nuestra forma de construir el pensamiento ha variado, modificado, se ha sistematizado, y no creemos que eso sea cierto. Pero cuando vemos casos, por ejemplo, de que andan los turistas allá en el sur de Asia, ¿verdad? Allá en las islas de Asia, y de repente los elefantes se tornan locos y se van con los turistas, y el contacto con él se van a la selva. Y luego ya cuando regresan, ¿verdad?, se encuentran que el pueblo desapareció por una ola de 36 metros. Y entonces se preguntan, bueno, ¿y el elefante sabía que iba a haber un tsunami? Por eso se enojó y se fue y se resistió, aunque le pegaban y le azotaban, se resistió y se fue. Si hubiera sido en otro tiempo y eso ocurre, entonces nosotros los humanos, ¿cómo veríamos a esos elefantes? Me salvó la vida. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Él sabe de magia, pero te voy a hacer una fiesta, te voy a pintar, te voy a poner telas, colores, te voy a hacer una fiesta de agradecimiento, porque gracias a eso pues me salvaste. Pero en la actualidad todavía sabemos que los animales tienen otros niveles de sensibilidad que nosotros no percibimos. Y entonces yo les comentaba, bueno, ¿será que los delfines y las ballenas estaban dando mensajes a los animales que estaban en la tierra para que se quitaran de la orilla porque venía una ola grande? Todos los demás animales escucharon, pero solo los humanos no. Por eso se murieron muchos humanos y muchos animales. No se murieron animales silvestres. Diciendo, ¿será cierto que eso ocurre? Entonces nos crea esa duda, de tal manera que si estuviéramos en otro tiempo, pues nosotros le daríamos una interpretación muy diferente de la que se le da ahora a eso, ¿no? Y hace 2 años, allá en Chapingo estaba el huacti, o sea, la garza el Tricorex, llegó la migración en marzo y estuvo una semana y se fue. De repente el otro día amaneció y empecé a buscar las garzas, no estaban.
muy extraño porque llevo 30 años viéndolas, salgo de mi casa, busco las gases y ahí están. Y ahora no están. ¿Y ahora de qué se trata? Y al otro día buscarlas y en la tarde salía a buscarlas y nunca las veía, nunca las veía. Obviamente yo me sentía angustiado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A las 2 semanas llega ese vendaval caliente, seco de sur, que ocasionó un apagón muy grande aquí en la Ciudad de México. Pasó ese apagón y luego regresaron las gases. Dije, bueno, menos mal después, yo estaba esperando que hiciera explosión en Popocatépetl. Llevan 15 días que no regresaban. Dije, ¿y qué? ¿De qué se trata? El año pasado ocurre lo mismo. Llega a la colonia, se van 2 semanas. Y entonces dije, bueno, viene ese aire caliente, seco y fuerte de 70 a 80 kilómetros, que va a hacer un caos en la ciudad, va a tirar árboles espectaculares, todo. Bueno, mientras sea eso, bueno, efectivamente se fueron, llegó el viento, regresó a la colonia, tuvieron dos mitadas este año y ya se acaban de ir, se fueron hace como 2 semanas. Entonces, cuando uno empieza a observar detalladamente la conducta de las aves, puede, luego de repente escucha uno cantar el gallo, va a llover en 2 horas, estás loco. Y entonces dentro de 2 horas llueve. ¿Cómo le hace el gallo ¿Tú cómo le haces para saber que va a llover dentro de 2 horas? Entonces, ¿qué gallo le está diciendo? ¿Pero cómo? Dice, esa es magia, esa es sortilegio, esa es pura invención tuya. Y la explicación que le demos puede ser irrelevante, pero para mucha gente funciona. O sea, el leer esas formas de expresión, de edición de sonidos, de comportamientos allá afuera, sigue siendo todavía algo que existe. Lo quiera o no la ciencia, ¿no? Lo queramos o no, si los dedicamos a hacer ciencia, sigue existiendo. Y bueno, pues hay que prestarle atención, es parte nuestra, es parte de lo humano también. No merece ser despreciado, hay que seguirle dando su valor, ¿no? Como producto humano también. Bueno, en conclusión, tienen una gran tarea. Así como lo hice las tareas de mi maestro, que ya está descansando en paz, pues ahora yo les dejo tarea también a ustedes, para que tengan un compromiso muy real de eso que les acabo de prefigurar, continúen trabajando, ya lo decía la maestra Montserrat, tienen que leer toneladas, tienen que leer por lo menos un libro por semana, pero no un libro de 10 páginas o 20 páginas, tienen que leer un libro de 600 páginas por semana, tienen que estar leyendo, devorando esas cantidades de información y solo así vamos a poder construir o buscar formas de cómo resguardar esa parte del pensamiento humano que ha existido en muchos tiempos y que aquí en estos centros nos dedicamos mucho a recrear esas partes del pensamiento como una herencia, porque un día es probable que esa herencia desaparezca y entonces cuando eso desaparezca vamos a estar todos conectados mediante una interfase al network, entonces todos vamos a ser homogéneos, vamos a ser iguales, ya no vamos a hacer nada diferente, todos vamos a hacer internet, vamos a hacer un aditamento de estas máquinas. Entonces hay que seguir construyendo, recreando esos saberes, esos pensamientos humanos, y no es una tarea fácil. Les deseo muy buena suerte y mucho éxito. Gracias.